Proverbios capítulo 4, y viendo estos versículos, y usted los estudia, y lo que queremos hacer en esta tarde es eso mismo, estudiarlos bien. Pero recuerde, estamos viendo Proverbios y la sabiduría de lo alto para el mundo actual, para este mundo, y vemos repetidamente ya desde en los primeros capítulos el padre hablándole al hijo. Y en el capítulo 4 va a hablarle a su hijo una vez más y le está pidiendo que oiga, que escuche bien. Creo que todos los padres debemos hacer eso, ¿verdad? Los niños son una maravilla. Cuando pienso en los niños con Yaretsi, ya va a cumplir 6 meses y ya entiende bien, ya sabe, tiene una sonrisita así malévola, ¿verdad? Cuando sabe que está haciendo algo para manipular a mamá o a papá, ¿verdad? A veces hace que está llorando, ¿no? Se queja, llorar y no sé qué tanto, y le digo, ¿qué te pasa? Y nada más se me queda mirando como diciendo, quería probarte, a ver si venías. Pero ojalá que mientras vaya creciendo, es mi oración, y creo que los que tienen niños pequeños, tanto como los que, ¿verdad?, tuvieron quizás niños pequeños y ahora ya están grandes, de que los hijos oigan, que escuchen. Y el Salomón le dice en los primeros versículos, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Luego dice esto en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vamos a parar ahí porque resaltó sabiduría ante todo. Y Salomón está diciendo, ¿verdad?, escribiendo a sus hijos, está escribiendo a quien lo escuchen, ¿verdad? Nos habla todavía hasta el día de hoy. Oigan, sobre todo sabiduría. Y él está diciendo, yo también fui hijo. Y está contando de su experiencia como hijo, está contando de el ambiente del hogar. Y yo creo que aquí encontramos lo que he titulado como principios de la crianza del rey Salomón, lo que David le enseñó a su padre, lo que Betsabé, su madre, le enseñó, lo que él aprendió cuando él era hijo, y podemos decir, el ambiente que tuvo en el hogar. Ante todo, dice, sabiduría ante todo. O sea, lo principal es sabiduría. Y esto es lo principal en la familia. Sabiduría ante todo. Conocemos quién era el padre de Salomón, ¿verdad? David era un gran rey, gran hombre de Dios. No perfecto. David era, ¿verdad?, un hombre imperfecto, por supuesto. Un gran ejemplo, pero también falló en muchos lugares como padre. Pero sí le enseñó a Salomón algo muy importante. Y eso nos debe dar a entender, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad. Y quizás no lo sabemos todo, pero gracias a Dios que la sabiduría proviene de Dios, que nos da la sabiduría de lo alto. En este mundo, las riquezas, el poder, la facilidad, también el placer, la grandeza, quizás grandeza intelectual, eso es lo que son considerados como lo principal para este mundo. Pero en el libro de Proverbios, la Biblia nos dice, Dios dice, la sabiduría ante todo. Eso es lo más importante y podemos aprender en esta tarde. Quizás usted está aplicándolo en sus hogares, o quizás necesita aplicarlos
principios de la crianza del rey Salomón. Padre, le pedimos, Señor, que nos hable a través de el mensajero, el escritor, el predicador, Señor, a través de estos proverbios, y podamos aprender a través de su palabra, Señor, esos principios que necesitamos en nuestro hogar, esa prioridad que tanto necesita cada hogar cristiano, Señor. Cada iglesia necesita familias que tengan ante todo su prioridad la sabiduría, y sabiduría que viene de lo alto, Señor. Le pedimos, como usted nos dice en su palabra, que el que le hace falta sabiduría, que la pida, Señor, y le pedimos por sabiduría. Le pedimos, Señor, que fortalezca nuestra fe, que muchas veces falla, Señor, muchas veces es debilitada por diferentes razones, pero pedimos sabiduría para poder enseñar en nuestros hogares las prioridades, y ante todo, Señor, sabiduría, que es lo principal en el hogar. Bendiga a mis hermanos, bendiga a cada familia aquí, Señor. Bendiga a nuestros jóvenes que también están siendo enseñados, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Quiero hablar acerca de 3 cosas que le enseñaron los padres de Salomón, lo que enseñaron a Salomón. Sus padres, quiero que veamos rápidamente entrando, sus padres le enseñaron en primero prioridades correctas. Le enseñaron prioridades correctas. Ahora, quiero que veamos rápidamente antes de entrar en eso, ahí donde dice, mire, en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, dice ahí, delicado y único, dice, delante de mi madre. Eso habla de un ambiente muy especial que debe haber en el hogar, no hay que olvidarlo. Antes de hablar de principios, ¿verdad? Y hablar de cómo debemos tener convicción en lo que estamos haciendo, no olvidemos que en el hogar, para enseñar, debe haber siempre esa delicadez. Debe haber, ¿verdad?, que los hijos se sientan así delante de sus padres, amados, delicados. Ahora, esa delicadez y el sentirse único, no malinterpretemos como en la sociedad hoy en día, que le damos todo a los niños. Estamos viendo un descontrol completo en la sociedad con los niños. Los padres se les hace fácil hoy meterles una tableta, un celular, y ahí los entretienen por horas, en vez de estar haciendo lo que debemos de estar haciendo, es instruirlos mientras los tenemos. Pero ahí hay una delicadez, ahí había un sentir, un ambiente bonito. A Salomón, delante de su padre, delante de su madre, recuerden quién era Salomón, sí era único. David sabía que él iba a tomar su trono, su madre también, sabían que este niño era algo especial. A pesar de sus fallas como padres, a pesar de lo que pasó entre David, Betsabé y Urías, y todo ese desastre en ese hogar, todavía Dios les da la oportunidad en este hijo Salomón de criarlo en un ambiente diferente. Y él lo sabía, un ambiente delicado y único entre su madre. Por supuesto, su padre lo amaba. Ya vemos en los primeros capítulos todo lo que le enseñó su padre. En el último capítulo de Proverbios vemos lo que le enseñó su madre. Pero es un ambiente, hermanos, donde nuestros hijos deben, es único, es, ¿cómo le diré? No se separa el uno del otro. Nuestros principios bíblicos que les enseñamos, las convicciones que les enseñamos, siempre deben ir mano a mano. Nunca, bueno, así lo hacemos en la iglesia y así lo hacemos en el hogar. O así somos aquí y allá somos otros. No, siempre es una vida. La vida de cristiano es una vida completa. No es en parte sí y en parte no. No, es al 100%. 24 horas, 7 días a la semana, ¿sí? Entonces encontramos esto, que en primer lugar sus padres le enseñaron prioridades correctas. Ahí le dice que su padre le enseñó. Su padre dice, me decía, me enseñaba y me decía en el versículo número 4. O sea, David tomaba las oportunidades para enseñarle y para decirle constantemente, hermanos, eso es nuestro trabajo, de ir enseñándole constantemente, ir enseñándole todos los días. Hay una oportunidad de enseñarles, no solamente en la iglesia, no solamente cuando hay tiempo devocional, que son cosas buenas, pero siempre, constantemente enseñándoles. Me da risa porque ahorita estamos practicando la oración en el hogar y las niñas pues están en su propio mundo, ¿verdad? Pero nos agarramos las manos, hacemos un circulito ahí, agarramos las manos y le digo, vamos a orar. Si es para los alimentos, le digo, Yaretsi, vamos a orar.
y oro, y ella, ¿verdad? Bla, 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 y no sé qué tanta, y nos reímos y eso. Pero es un principio. Desde entonces, desde la pancita, hermanos, ellos van escuchando, ellos van sabiendo qué es aquello que les rodea, el ambiente, por supuesto. Ellos saben cuando estamos peleados, ellos saben cuando estamos enojados, ellos lo sienten. ¿Y cuál es ese ambiente que le estamos dando? Salomón dice, mi padre me enseñaba y me decía, y era algo que no era siempre, era constante, no lo separaba, no dice ahí, mi rey me enseñaba una cosa y mi padre otra, ¿verdad? Como a veces el pastor dice una cosa y luego en la casa otra cosa. No, es junto. De la misma manera con el cristiano. Pero dice, mi padre, en el versículo 4, él me enseñaba y me decía, ¿qué le decía? Hijo, quiero que te pongas las pilas porque tú vas a ser el doctor de la casa, vas a ser el abogado de la casa, vas a ser el primero en estudiar. Cosas que, como dije en otras predicaciones, no son malas. Pero ¿cuál era la prioridad de David? Le dice, escúchame, ¿verdad? Dice, retenga tu corazón mis razones. ¿Se acuerdan quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué razones le daba David a su hijo? Es un hombre que estaba conectado con Dios. No perfecto, pero sí le enseñaba, estoy seguro, su padre siempre le enseñaba las razones que agradaban al Señor. Un hombre ejemplar. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué eran mandamientos de acuerdo a la palabra de Dios? Eran instrucciones de acuerdo al Señor. Su prioridad era la sabiduría de Dios. Le dice, adquiere sabiduría en el versículo 5. En el versículo 7 otra vez recalca lo mismo, ¿verdad? Y esta vez dice, sabiduría ante todo. El temor a Jehová, ya leímos, ¿verdad? Es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, el enfoque de David es Dios. La prioridad en nuestra vida debe ser Dios. El que manda en nuestro hogar debe ser Dios. El que enseña en nuestro hogar, en nuestra manera de vivir, debe ser Dios. De tal modo que todo lo que hacemos debe agradar al Señor. Sabiduría ante todo. Y eso mientras estudiaba esto me trae a memoria lo que Pablo dijo, hermanos, en 1 Corintios. Quiero que vayamos ahí, si me puede seguir rápidamente, y si no, lo pusimos en la pantalla también para más rápido. Pero en 1 Corintios capítulo 1, hablando acerca del hombre, de lo que Dios usa, ¿verdad? En esta vida, y él tomó de lo vil, dice Pablo, y tomó algo, la locura de la cruz, dice en 1 Corintios 1, 18. Quiero que lo leamos sin detenernos, porque es algo que creo que si usted presta atención a la voz del Espíritu Santo, le va a enseñar lo que dice, que es claro aquí. Dice en el versículo 18, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropecedero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Pablo está dando a entender, está en su argumento que Cristo no está dividido, sino que los hombres que Dios ha usado, Pablo, Cefas, ¿verdad? Todos son uno, son iguales, en otras palabras, solamente son instrumentos. Y está diciendo, esa sabiduría del mundo, aquellos que quizás ustedes ven como, ¿verdad? Estudiados, maestros de la ley, esa no es sabiduría, esas posiciones, ese lujo, esa admiración del hombre no es lo que Dios usa, sino el hombre sabio, la verdadera sabiduría es aquel que ha entendido lo que es. No es nada sin Dios. Y la sabiduría que Dios nos da a través de Cristo, quien es la sabiduría celestial encarnada. Pero nuestra prioridad no es hacernos un gran nombre, no es, ¿verdad?, que la gente nos vea como, wow, qué tremendo. No, es de humillarnos como siervos de Jesucristo, y Él es prioridad. Él es la salvación. La predicación que predicamos, la locura de la cruz, algunos nos dicen, tachan como locos, dicen que somos fanáticos, pero no importa. Dios toma lo insensato de este mundo, lo vil, y lo usa para su gloria. Quizás en este mundo no se va a ver, pero en el cielo Dios nos va a glorificar, Dios nos va a recompensar, ¿sí? Y esa era todo el enfoque, toda la prioridad de la vida del apóstol Pablo. Esa sabiduría de Dios, no ser sabio en su propia opinión, sino la sabiduría de Dios, es la prioridad. Y creo, hermanos, que cuando Salomón está en Proverbios capítulo 4 diciéndole a sus hijos ahí, a nosotros, por supuesto, sabiduría ante todo, esa es prioridad en nuestras vidas. Y qué mejor sabiduría, hermanos, que entender a quién es Dios y quiénes somos nosotros para con Dios. Alguien escribió de esta manera: un hombre sabio es el hombre que se conoce a sí mismo. Hoy en día todos se andan queriendo conocer a sí mismo, ¿verdad? Entonces dice, hasta que un hombre conoce a Dios, no se conoce a sí mismo. Dios es, en ese sentido, un espejo en el que un hombre se ve a sí mismo, y cuanto más se acerca a ese espejo, más percibe. Un hombre entonces se conoce a sí mismo cuando, como pecador condenado por la ley, como pecador condenado por el pecado, y como pecador condenado a sí mismo, está ante los ojos de Dios. Es entonces cuando el hombre se convierte en un poquito más sabio. Entonces se conoce a sí mismo un poco. Vaya que eso hace falta en nuestra sociedad. Hasta entonces hay autoconocimiento, no antes. Ahora el hombre lee el libro más difícil de leer del mundo. No hay ningún libro tan difícil de leer como el libro del corazón de un hombre. Un hombre sabio es aquel que se acerca a Dios en Cristo. Un hombre sabio es aquel que, bajo una sentencia de condenación como se lo merecía, puede en Cristo haber encontrado al santo Dios con humilde confianza. Un hombre sabio es aquel, hermanos, que entiende primero quién es delante de Dios. Y en nuestros hogares, sabiduría ante todo, debemos de dirigir a nuestros hijos a que ellos entiendan quiénes son delante de Dios. Si ellos entienden a temer a Dios, hermanos, se nos va a ser mucho más fácil, creo yo, dirigirlos. Porque si no temen a Dios, olvide que le van a temer a usted. Olvídelo. Si no respetan a Dios, no le van a respetar a usted. Si no hacen todo, es prioridad el glorificar a Dios con sus vidas, créame que eso no lo van a hacer con sus padres cuando se habla de honrar a sus padres, porque Dios es prioridad. ¿De qué les sirve tener hijos estudiados que no son, otra vez repito, porque luego se malentiende, no son cosas malas, educación no son cosas malas, pero la prioridad siempre debe ser Dios en su vida? ¿De qué nos sirve tener hijos adinerados, hijos muy exitosos, y sus almas se pierden y se van al infierno? Entonces perdimos la oportunidad. Y la mejor cosa que podemos hacer en nuestros hijos es ir enseñándoles su necesidad de Cristo.
Hay otra palabra o otra descripción para nuestros hijos, hermanos. Y no se ofendan, porque es la verdad. Otra descripción son pequeños pecadores, ¿ok? También ellos van aprendiendo y nadie tiene que enseñarles a hacer el mal. Eso ya está en su naturaleza. Ligado al corazón, dice el libro de Proverbios, después veremos más de eso. Pero hermanos, Cristo es esa sabiduría y debemos de poner sabiduría ante todo en el hogar. David ciertamente enseñó a su hijo a buscar a Dios ante todo y se mostró, hermanos, ya cuando David no estaba. Cuando Salomón toma el reino de su padre, ¿qué es lo primero que él hace como rey? O pide de Dios como rey. Sabiduría. Dígame si no eso estaba bien implantado en la mente de un hijo. Bien implantado, porque su padre le había enseñado ante todo sabiduría. Temer a Dios. Porque eso, hermanos, nos da no solamente, en primer lugar, vernos delante de Dios lo que somos, como seres humanos, pero también nos da, hermanos, esa sabiduría para vivir. De ahí viene la sabiduría para vivir. Cristo, la sabiduría del creyente, enseñó tantas cosas. De una de esas cosas que Él enseñó en Lucas 12:15, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y regrese a Proverbios 4, por favor. Proverbios capítulo 4, regrese, porque yo quiero que vea esto que Él le está enseñando. Y ya lo vimos también en el capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, el contraste entre las riquezas de este mundo y la sabiduría de Dios, y cómo debemos de buscar la sabiduría de Dios, que es más preciosa que las joyas, que es más preciosa que el oro y la plata. O sea, no se compara a esas cosas. Y si nos enseñamos a nuestros hijos a buscar a Dios, créame que ellos cuando vivan van a entender este principio de guardarse de toda avaricia. Y van a entender, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y usted y yo vamos a tener hijos que van a estar contentos con lo que tienen. Contentos. Nada de eso de que ya andan, ¿verdad? Casi ahorcando a los padres porque ya viene el siguiente juego, ya viene el siguiente sistema, ya vienen los zapatos más nuevos y están presionando porque dicen: es que ellos, eso, si no lo tengo en la escuela, si no tengo mis AirPods, me van a ver raro, me van a decir que soy pobre. Ya tienen una cosmovisión incorrecta, una vista corta, porque las cosas no consisten, o la vida no consiste en la abundancia de los bienes. Eso es sabiduría en la vida. Mire lo que dice, Él me enseñaba y me decía, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vaya que sí, el enfoque es espiritual completamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debe ser la sabiduría primordial? Nos salva. Nos ayuda para vivir. Un hombre sabio es aquel hombre que en medio de la torcedura de este mundo, podemos decir, porque está torcido, hermanos, la sociedad está torcida en su manera de pensar y ver las cosas. Ese hombre sabio es aquel que en medio de este mundo torcido es llevado a caminar directamente con Dios. Camina con Dios, no se desvía, no ve las cosas de este mundo y se desvía. Un hombre sabio es aquel que en la vida se puede cuidar de esas cosas. ¿Se acuerdan de Génesis, donde Dios habla acerca de Abraham? Y hablando de cómo lo va a bendecir, porque dice, yo sé, dice, que Él enseñará a sus hijos. O sea, Dios sabía que ese hombre, el amigo de Dios, iba a enseñar a sus hijos a caminar y andar tal cual Él lo hizo. Tener una relación con Dios, porque eso era lo más importante. Abraham era un hombre ya rico, era un hombre ya grande, hermanos, tenía muchas cosas. Mas en cambio vemos a sus hijos, después de que su padre muere, ellos hacen un altar. Ponen su tienda y luego ponen un altar. ¿Por qué? Porque su padre les enseñó, ante todo, busca a Dios, camina con Dios. Te presento a mi amigo,
Dios, imagínense, que, hermanos, ese proverbio, instruye al niño en su camino, cuando sea viejo no se apartará, empieza desde temprano. Empieza, hermanos, desde cuando están más pequeños. ¿Por qué? Porque debe ser prioridad, debe ser prioridad. La prioridad es Dios. ¿Por qué la sabiduría debe ser lo primordial? Porque es lo principal. Debe ser lo primordial porque es lo único permanente en esta vida y en la vida venidera. La verdadera sabiduría, tal cual su fuente que viene de Dios, hermanos, es perdurable. Los zapatos, el dinero, los lujos, los jóvenes admiran a los jugadores y a estos artistas. Ven eso, quieren ser famosos todos. Esas cosas no duran, pasan, ¿verdad? Cada semana pasa una nueva cosa. La semana antepasada o 4 semanas atrás estaba hablando de un video donde los jóvenes, ahí va la sabiduría de nuestra próxima generación, ¿ok? Depende de estos muchachos, ¿verdad? Hay que orar mucho por ellos. Pero se están grabando mientras 2 lo agarran de la mano, creo, o no recuerdo bien, pero brinca uno y patean, cada uno patea uno al lado derecho y uno al izquierdo para que den una maroma y se caigan. Y ahí la risa, jóvenes y dañándose. Y otras cosas, hermanos, el diablo está atacando a nuestra juventud. Si nosotros no ponemos a Dios como prioridad, eso que le estamos enseñando, que pueda ser religión, nada más, no va a durar. Van a llegar a una edad y van a decir, no thanks dad, no thanks mom, no gracias. Ustedes van a la iglesia, pero eso no es para mí. Porque no han entendido que esto que estamos hablando, la sabiduría, buscar a Dios, es como su fuente perdurable, es inmutable, no cambia. Esta sociedad va a cambiar, cada momento cambia. Y por eso hay tanta depresión entre la juventud, tanto bajo estima, porque todo cambia y todo es nuevo y lo más nuevo y lo más ¿verdad? Lo más llamativo, y aquí y allá, y el que no lo tiene no está tan satisfecho. Mas en cambio, la sabiduría es inmutable como Dios, es eterna como Dios, y es la única cosa que es satisfactoria. Es la única cosa que va a satisfacer nuestra juventud, nuestros hijos. Viene de Dios y también lleva a Dios. Desciende, hermanos, la sabiduría de arriba y lleva a lo alto. ¿Qué mejor que enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios? Pero tiene que ser prioridad. Dicen que la primera impresión cuenta mucho, ¿verdad? Es importante tener cuidado con esas primeras impresiones. Algunos dicen, pero no puedes juzgar un libro, ¿verdad? Por su, ¿cómo le dicen? Ya me acuerdo cómo le dicen. Y yo digo, pues es lo único que ven, hermanos. El humano juzga. Pero sabe que también en la vida espiritual, la primera impresión, las primeras impresiones de esos niños cuando nos van viendo, papá orando, papá alabando a Dios, papá siendo fiel a Dios en su caminar, en la iglesia sirviendo a Dios fielmente, ellos están viendo y esas primeras impresiones le van a dar a entender, esto es real. Y de la misma manera, esa primera impresión negativa les va a llegar a decir a ellos, no, eso no es real. Las primeras impresiones de esa hipocresía entre padres, le dice al hijo, pues a mí me dijeron otra cosa, pero yo veo otra. La primera impresión de esos pleitos, de esas malas palabras, de esas acusaciones, de esas actitudes, ellos lo están viendo, lo están aprendiendo, y eso es lo que va a estar formando su carácter. Hermanos, oremos que Dios nos dé sabiduría para enseñarle a nuestros hijos, ante todo, lo primerito es Dios. Esas son las prioridades. Esas son las prioridades que le enseñó su padre a Salomón. Hermanos, es tan importante. En segundo lugar, quiero que veamos, hermanos, que sus padres le enseñaron el verdadero valor de la sabiduría de Dios. Creo que esto le ayudó a este hombre a entender
y discernir entre el verdadero valor de la vida. La vida nos da muchas cosas, pero hay un verdadero valor en la sabiduría, en buscar a Dios. Y vean lo que dice en el versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Esa palabra adquiere, se necesita, hermanos, o implica ese esfuerzo, una acción. No se adquiere simplemente por esperar a que me llegue así nada más, porque me va a llegar. Algunos usan esto para decir, Señor, estoy esperando para que el Señor me dé el deseo, que ponga el deseo en mí. Voy a tomar ese versículo muy fuera de contexto. Hermanos, en nuestra carnota, por decirlo así, nunca vamos a tener el deseo de hacer nada para el Señor. ¿Usted cree que el hombre quiere buscar de Dios? Al contrario, el hombre carnal sabemos que ese está ligado a la maldad, está esclavizado, pero el cristiano debe ser diferente. Debe haber un valor diferente. Debe valorar ciertas cosas muy diferentes a lo que el mundo valora. Y si es sabiduría, si es buscar a Dios ante todo, hermano, empieza en el hogar, empieza en la casa, empieza con papá, empieza con mamá. Si tu primera impresión es, hijo, vamos a buscar a Dios, es orar, es cuando salen palabras de tu boca, es para glorificar a Dios, es para edificar. Eso es lo que ellos van a decir, eso es lo que mi padre valora más. Honrar a Dios, honrar a los demás, es la humildad. Eso es lo que él pero implica esfuerzo. Adquiere o implica esfuerzo. Y quiero darle algunas advertencias, hermanos, que como padres necesitamos tener, hermanos, para enseñar a nuestros hijos el valor de la sabiduría. Creo que está, hermano, siguiente, por favor, en la lista. Vamos a ver algunas cosas que debemos tener cuidado. En primer lugar, hermanos, tengamos cuidado con la sabiduría falsificada. No es adquiere, dice, implica esfuerzo. En el capítulo 3, búscala, dice, búscala, ¿verdad? Debes buscarla como el oro, como la plata, como esos tesoros. Inclina en el capítulo 2, inclina tu oído, ¿verdad? Clama a la inteligencia, da tu voz, búscala, escudriña como a tesoros. Entonces entenderás, entonces obtendrás. Hermanos, esto requiere trabajo y tenga cuidado con la sabiduría falsificada de hoy en día que estamos viendo entre cristianos. Una sabiduría leve, ¿verdad? Take it easy, un cristianismo light donde, ¿verdad? Vienes, cantas, te sientas, escuchas, son cosas buenas, no me malentiendas, son cosas buenas, pero nos vamos y ya nuestra dosis semanal. Algunos solamente el domingo, mi dosis semanal. Hermanos, no es así. Esta predicación de la prosperidad, hermanos, una búsqueda de Dios que te es dada sin ningún esfuerzo. Te es dada, vives como quieres, gente, vives como quieres, haz lo que tú quieras, Dios te va a bendecir al cabo. No, Señor. Ese es un camino donde tú buscas a Dios y honras a Dios con tu vida y Dios te honrará. Si tú te apartas del Señor, Dios como buen hijo te va a corregir. Y puede llegar un momento donde Dios dice, mira, hasta aquí, no más. Gracias a Dios que Él nos salva, no dejamos de ser hijos. Pero vaya que si Dios es un Dios que es celoso, hermanos. Ten cuidado con esas falsas esa sabiduría falsificada donde todo es fácil. No, hermano, lo que es fácil de obtener sin ningún esfuerzo no vale la pena obtenerse. Como dice, ¿verdad? Si es muy bueno para hacer, es porque es muy bueno para hacer. Pero Dios nos bendice de tal modo. Jesucristo dice que su yugo es ligero, ¿verdad? Su yugo es fácil.
No significa que te lo va a poner y todo, ¿verdad? Ahí vas tú y bendiciones para acá. Al contrario, va a ser difícil. Pero esa palabra del yugo es fácil. Habla de que ese yugo lo hacían a la medida del animal, de los hombros del animal, de la espalda del animal. Lo hacían a una medida perfecta, de tal modo que el animal cuando caminaba, cuando trabajaba, no se lastimaba, no rozaba, de tal modo que se, ¿verdad?, cortaba o nada. No, era perfecto, era su medida. Dios nos da a cada uno de nosotros su medida de lo que necesitamos para sobrepasar o para glorificarle en nuestras vidas, hermanos. Van a venir tiempos de prueba, sí. Van a venir tiempos difíciles, sí. Pero vale la pena. Salomón, yo creo que a todos nos gustaría tener a ese hijo como Salomón, que buscó a Dios sobre todas las cosas a temprana edad. Ahora, Salomón no es perfecto tampoco. Sabemos su historia, ¿verdad? Se dejó desviar. Pero, hermanos, esos principios que él aprendió en la casa le ayudaron bastante. En segundo lugar, quiero que tengamos cuidado, hermanos, cuando declina nuestro esfuerzo de buscar la sabiduría. Ten cuidado cuando declina tu esfuerzo. Ten cuidado cuando te sientes ya cómodo en donde estás. Ten cuidado cuando ya dices, eso no lo necesito yo, eso ya me lo sé. Ten cuidado cuando decimos, ya leí un capítulo, ya lo hice, yo creo que eso es suficiente. Ten cuidado, hermanos, cuando la actitud que tenemos es ya va declinando, cuando nuestro esfuerzo de buscarla va declinando. Es necesario obtenerla, no olvides, no descuides de enseñar a tus hijos. Ten cuidado, mi hermano, cuando dejamos destruir a nuestros hijos. Ten cuidado, van a haber momentos cuando queremos descansar y vamos a estar cansados. Quizás andamos mal de salud, yo no sé, pero ten cuidado cuando va un día en que tú no oras, cuando va un momento en que tú no hablas con Dios en tu diario caminar, cuando no hay un momento que tú buscas su palabra, cuando ya esas cosas van por un lado y nos ocupamos en los quehaceres, y es que no tuve tiempo en el trabajo, y es que allá no me dejan escuchar y no me dejan leer, es que allá no puedo, es que no tengo tiempo, pastor. Usted entiende que hay mucho que hacer. Ten cuidado cuando declina tu esfuerzo de buscar la sabiduría. En tercer lugar, hermanos, ten cuidado tu vida de oración. Ten cuidado, hermanos. No descuidemos esas cosas que son importantes. Las guerras espirituales se ganan de rodillas. Pero cuando en el hogar ya no hay oración, ¿qué esperamos? Yo no sé qué hacer con mis hijos. ¿Estamos orando? Yo no sé qué hacer en esta situación. ¿Estás buscando dirección de Dios? Ten cuidado. Sabes, es que yo no tengo mucha sabiduría, no sé qué dice Santiago. ¿Verdad? ¿Qué dice Santiago? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe. Pida con fe. Es un requisito. Tenemos que pedir con fe, porque dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda. Ahí podemos discernir si andamos sin fe. Anda como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está el medidor, hermanos. Si un día estamos, gloria a Dios, hijos, vamos a la iglesia, hijos, vamos a orar, hijos. El otro día, no sé cómo le vamos a hacer. Y ahora, y tantas deudas, y los problemas, y la gente lo que dice de mí, y nadie me llama, y nadie me anima. ¿Usted no cree que nuestros hijos están viendo eso? Somos inconstantes, llevados por como esa onda. También ellos lo van a hacer en su fe. Ten cuidado, no descuides. Adquiere, y eso toma esfuerzo. Dice Pablo, le dice a Timoteo de esta manera, y esta para nosotros también: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es para todo cristiano, especialmente para los padres del hogar. Debemos estar preparados para dar respuestas. No tema cuando le hagan preguntas. No sea como aquel de la historia que dice que llevó a su hijo a pescar, que después de unas horas ahí de pescar, porque yo creo que no fueron a un buen lugar, y estaban ahí esperando a que picara, ¿verdad? Estaban sentados en el bote y el niño le pregunta a su padre, al observar ahí todo el mundo que le rodeaba, ¿verdad? A ver que los niños piensan profundamente. Entonces el niño le pregunta a papá: oye, papi, ¿cómo flota este bote? El padre le dice: bueno, mijo, pues no lo sé, ¿sabes? Okay. Volvió a pensar el niño y luego volvió a su padre y le dice: padre, ¿y cómo respiran los peces bajo el agua? Su padre le responde otra vez: pues, hijo, yo no lo sé. Una vez más, su hijo le pregunta una vez más: padre, ¿por qué está azul el cielo? Profundidades, ¿verdad? Papá dice: hijo, sabes que yo no lo sé tampoco. Con el tiempo pasó un poquito de tiempo y el niño quizás se preocupó, ¿verdad? Quizás le estaba molestando a papá y le pregunta: papi, ¿te importa que te haga todas estas preguntas? Y le dice papá: no, hijo, por supuesto que no. Si no haces preguntas, ¿cómo vas a aprender? ¿Verdad? No seamos así, hermanos. Tengamos una respuesta. Podamos enseñarles algo. Procura con diligencia, adquiere sabiduría. Sobre todo es prioridad, toma esfuerzo, hay que hacerlo. Necesitamos familias fuertes, hermanos, porque si las familias son derrotadas, la iglesia será derrotada. Necesitamos, no descuides tu vida de oración. Número 4, ten cuidado con quién te juntas. Hay un proverbio ahí en capítulo 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ten cuidado. Ahí en Job 32, el amigo, ya se me fue el nombre, el más joven, Eliú, ¿verdad? Dice una verdad. En Job 32, versículo 9 dice: no son los sabios los de muchos años, los de mucha edad, perdón. Y es la verdad. No todo el que porque es viejo es sabio, no. Ni los ancianos dicen entienden el derecho. Es la verdad. Hay que discernir. ¿Y sabe cómo lo vamos a discernir? Acércate más a Dios. Conócelo más a Él y podrás discernir. Salomón lo sabía porque su padre era un hombre que era dirigido por Dios. Tuvo muchos errores, pero encontramos a David siempre yendo a Dios. Señor, iremos, iré, haré, siempre buscando a Dios, y Dios le daba el discernimiento, aún para no caer en las trampas de Saúl. Un hombre que buscaba. No seamos como aquel perico que dice que un día un granjero salió y vio un montón de cuervos y ya andaba molestando, entonces salió con su escopeta y tiró un montón, ¿verdad?, de aves ahí de los cuervos. Y se da cuenta que ahí entre todos ellos estaba el perico con la ala toda destrozada, ¿verdad? Y lo agarra y lo mete a la casa, y mientras va entrando a la casa, los niños le preguntan: papi, ¿qué pasó? Y les dice: malas amistades. Ten cuidado, es la verdad. Júntate con los sabios y sabio será. Es más, busca a Dios, hasta en su creación nos enseña. Ve a la hormiga, dice: oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Necesitamos discernimiento espiritual. Quinto, ojos puestos en Cristo. No quites tus ojos, tu vista. Papá, mamá, no quiten su vista de Cristo, porque si la ponen los hombres, vamos a fracasar. Nos vamos a desanimar, nos vamos a agüitar, como decimos, vamos a retroceder, y llevamos entre nuestras patas, por decirlo así, también a nuestros hijos. Ellos experimentan el mismo dolor, ellos experimentan el mismo desánimo, ellos experimentan la misma amargura, ellos experimentan también, escuchan la murmuración y también murmuran. Ellos van ahí siguiéndolo. Tenga cuidado, ojos puestos en Cristo. Vaya que si tuviéramos
tan alta estima del Señor, de tal modo como esa mujer que con flujo de sangre, que caminó hacia Jesús entre la multitud, se esforzó y pensó, si solamente tocara su manto, si solamente él pudiera agarrarlo, y dice la Biblia que salió virtud para sanarla. Si nosotros buscáramos al Señor con tanta ansiedad, seríamos hogares muy diferentes, hermanos. Necesitamos esforzarnos. Prioridades. Valoremos lo que tenemos, y si lo valoras te vas a esforzar para cuidarlo. En tercer lugar y último lugar, encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 8 al 10. Escuche esto: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. En tercer lugar, le enseñaron sus padres, hermanos, que la sabiduría de Dios recompensa, da recompensa, mucho más que la sabiduría del hombre. Vaya que si hay honra ahí, te trae como corona de gracia sobre tu cabeza, que los que te vean, es honor. Es decir, mira, hermanos, no le gusta cuando usted anda con sus hijos y ellos hacen algo, quizás salen en el carro los que ya están más grandecitos, enséñenles a echar gasolina a los que ya están más grandecitos, enséñenles a abrir la puerta para las personas, cosas que deben de aprender, modales importantes. Enséñenles a decir sí señor, sí señora, ¿verdad? Con respeto, gracias, y honrar. Y no le encanta cuando hacen eso y alguien le dice, wow, qué buen muchacho tienes. Y uno hasta le hace, pues, de tal palo, ¿verdad? No, hermanos, pero ese le honra. La sabiduría, hermanos, da mucho más. Te honra con honores, te honra con verdadera felicidad. Esa corona de gracia sobre tu cabeza, corona de hermosura, te entregará. Hermanos, ¿qué más queremos que eso? Hermosura te entregará. Todo lo que tú veas, tú hagas, es hermoso cuando lo haces para el Señor. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Y podemos tener quizás una casita, quizás, ¿verdad?, un carrito, ¿verdad?, un Toyotita que nos lleva para acá y para allá, o quizás menos, quizás. Pero si estamos buscando a Dios, tenemos verdadera felicidad. Vamos a ver más adelante esos proverbios que hablan de la mujer. Es mejor estar en una esquina ahí de una casa que con una mujer rencillosa, ¿verdad? Es mejor estar, ¿verdad?, comiendo ahí lentejas, algo que un becerro engordado y pleitos. Hermanos, es mejor ser feliz, y la verdadera felicidad viene de Dios. Mire, sus padres les enseñaron que esa sabiduría le iba a honrar no solamente gracia delante de los hombres, sino delante de Dios. Que nuestros hijos crezcan en un ambiente donde ellos sepan que si van a intentar grandes cosas en este mundo y fallan, Dios nunca falla. Si van hacia una carrera y su intención es buena, pero tienen un fracaso que los van a ver en sus vidas, que no se desbarate toda su vida, porque dependían de esa cosa. Dependían de ese trabajo. No, que dependan de Dios. Y qué mejor, hermanos, que si nuestros hijos crecen, qué mejor que saber cuando uno llega al fin, que uno le enseñó a sus hijos honrar a Dios sobre todas las cosas, y sabe que uno se puede ir en paz porque sus hijos van a servir a Dios. O quizás cuando se van de la casa, ¿verdad? No vamos a ir tan lejos. Pero quizás cuando se van de la casa, se casen, ya no estén en el hogar, ustedes no anden preocupados. Ay, a ver cómo le va a ir a mi hija. Ay, pero es que es así. Yo la instruí, pero yo no sé qué pasó. No tiene que temer si la instruyó. Ella buscó del Señor, o él. Le enseñaron sabiduría de Dios que recompensaba. Hermanos, en conclusión, todos estamos enseñándole algo, estamos dejando huella en sus vidas. Acabo con esta última historia que leí acerca de un hijo que estaba en la cárcel y
iba a ser ejecutado y su último deseo era escribir una nota. Escribió una nota en su celda esperando a ser ejecutado y le escribió varios minutos a su madre una carta que decía así: madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos de ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. Madre, podemos aplicarlo al padre también. Yo era solo un niño, luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono. Y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o un vulgar delincuente. Qué triste. Dios bendiga, hermanos, a esos padres que instruyen a sus hijos por el buen camino y lo instruyen con su ejemplo. Prioridad sobre todas las cosas. Prioridad es Dios. No eran perfectos los padres de Salomón, pero obviamente le enseñaron prioridades correctas, el verdadero valor de lo espiritual y las recompensas de buscar la sabiduría. Que Dios nos ayude a ser sabios, diligentes y atrevidos para enseñar estas mismas cosas a nuestros hijos. Que nuestros hijos nos imiten a nosotros mientras imitamos nosotros a Cristo. Herencia de Jehová son los hijos, no los descuidemos, amados hermanos. Como ese arquero cuida de sus flechas y las prepara para lanzar rectamente y pegar al blanco, así debemos preparar a nuestros hijos para hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Lo principal en la familia es la sabiduría. Ante todo, sabiduría. Oremos, Padre. Le pedimos eso mismo, Señor. Es nuestra oración más deseada, Señor. Podamos como padres enseñarle a nuestros hijos que la búsqueda de la felicidad en este mundo no son las cosas, sino es el temor a Jehová, la sabiduría que viene de usted, Señor. Le pido, Padre, especialmente por las familias de nuestra iglesia. Algunos de ellos, yo sé, Señor, que batallan a diario con sus hijos, quizás ya prejóvenes o adolescentes, Señor, y batallan, pero Señor, ayude, Señor, por favor, le pido que les dé fortaleza y de su gracia, fortaleza para seguir batallando para sus vidas espirituales, seguir instruyendo, Señor, seguir enseñándoles prioridades, seguir enseñándoles, Señor, el valor de buscar al Señor y que enseñen, Señor, a través del testimonio de ellos mismos y de la familia, como usted una y otra vez les ha recompensado. Señor, quizás en esta vida no vamos a ver esas recompensas, pero tampoco lo vieron esos hombres que vemos en Hebreos capítulo 11. Esas mujeres ahí también, Señor, ellos no vieron la recompensa. Muchos de ellos fueron muertos de una manera tan horrífica, Señor, humillados en esta tierra, pero, Señor, usted les llama que no eran dignos de este mundo. ¡Qué honor, Señor! Ayúdenos, Señor, a tener ese deseo ferviente de instruir a nuestros hijos en este buen camino, Señor. Bendiga a nuestros hermanos, nuestras familias. Bendiga, Señor, por favor, a nuestros corazones, que llevemos esto y lo apliquemos en nuestras vidas. Pues se lo pedimos siempre con acción de gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.